Buenas tardes. Bueno, como ha dicho antes Alberto, soy Paco Escobar del Servicio de Juventud de la Ciudad Autónoma de Ceuta y para mí es un honor participar en esta conferencia inaugural que va a dar Almudena Moreno Mínguez, titulada Los retos de los jóvenes ante la crisis, apuntes para el debate. Bueno, presentar a Almudena, pues profesora de Sociología de la Universidad de Valladolid, también profesora tutora de la UNED. Nos llevaría bastante tiempo mencionar todo el amplio currículum que tiene Almudena, tanto en lo referente a la docencia como a la investigación en sociología, que incluso la ha llevado a diferentes universidades europeas y americanas. Sus principales campos de investigación están relacionados indudablemente con la juventud, para lo que hoy está aquí entre nosotros, también hogares y familias, relaciones de género o estado de bienestar y políticas familiares. Pertenece a diferentes grupos de investigación, teniendo una amplia experiencia investigadora, además de un número considerable de publicaciones referentes a libros, artículos, informes, etcétera. Todo esto la ha llevado a obtener diferentes premios, como indudablemente fue el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, Premio de Investigación Joven a la Fundación Acción Familiar y Premio de la Asociación Internacional de Sociología en la investigación sobre la familia europea en el certamen de jóvenes sociólogos, en el Congreso de 1998. Bueno, creo que Almudena tiene, como he dicho, un amplio currículum y nada más es cederle la palabra para que nos hable de los retos de los jóvenes ante la crisis. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la amable presentación. Pero se ha olvidado de una cosa, yo siempre lo digo, y es que además de todo ese currículum soy madre, que nunca aparecen los currículums, pero también es importante. Bueno, nada, bienvenidos a todos, muchas gracias. Antes de nada, agradecer al INJUVE la invitación, al comité organizador todos los esfuerzos que ha hecho y bueno, pues que realmente es un placer estar aquí para poder debatir y poder hablar sobre los jóvenes, ¿no? De lo que todo el mundo habla ahora, desgraciadamente, no para bien, ¿no? De los jóvenes. Y bueno, yo lo que voy a hacer en este ratito, si es posible, es presentaros cuál es la situación real de los jóvenes, es decir, en qué sociedad, en qué mundo viven los jóvenes actualmente y qué retos de futuro tienen los jóvenes, ¿no? Que realmente los retos van a ser muy complicados. Para ello voy a utilizar los datos disponibles, los datos que tenemos disponibles, pues para hacer un repaso en general de cuál es la situación actual en la que están viviendo nuestros jóvenes. Y bueno, por resumir, por empezar resumiendo, a ver, que no avanza la página, aquí. Por empezar resumiendo, la pregunta que me hago y nos hacemos, ¿en qué contexto actual viven los jóvenes? Y he señalado una serie de puntos que creo que son primordiales para situar el momento en el que están viviendo. Bueno, lo primero que hay que señalar es que están viviendo en un contexto demográfico de declive. Es verdad, cada vez tenemos menos jóvenes. ¿Por qué? Pues porque en España en el año 1975 se inicia un descenso de la fecundidad que llega hasta nuestros días. No se ha recuperado todavía la fecundidad desde ese momento. Eso quiere decir que las cohortes de jóvenes han ido descendiendo y esto significa que nos encontramos ante un modelo de estado del bienestar poco sostenible porque cada vez tenemos menos jóvenes que hagan posible esa sostenibilidad del estado del bienestar, ¿no? Eso por situar un poco el contexto demográfico en el que están viviendo los jóvenes españoles. Otro clásico es el contexto familiar. Luego haremos algunos datos de todo esto para ilustrarlo, ¿no? Otro clásico es el contexto familiar. Siempre hablamos de la tardía emancipación de los jóvenes y de la dependencia familiar que tienen los jóvenes de sus familias, tanto económica como afectiva, ¿no? Que cuando vemos el mapa comparado europeo siempre nos destacamos. Luego explicaremos por qué, trataremos de explicar. Y bueno, la pregunta que nos podemos hacer es si la crisis, de alguna manera, ha acentuado esta dependencia familiar. ¿Qué está pasando actualmente con los jóvenes? Otro elemento para situarles es el contexto económico que les está tocando vivir. Es decir, estamos asistiendo al agotamiento de un modelo productivo, del modelo productivo económico, y esto les está generando el gran desempleo, como todos sabéis, precariedad, incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que ellos son los grandes perdedores de toda esta situación. ¿En qué contexto político están viviendo, institucional? Bueno, pues están viviendo en un contexto político en el que hay una gran desconfianza hacia las instituciones.
en una sociedad como la nuestra, en la que nuestra democracia sigue siendo muy joven. Comparado con otros países europeos, nuestra democracia tiene pocos años, por decirlo de alguna manera. Y ellos están viviendo en un contexto en el que desconfían de las instituciones y, por otra parte, tienen una gran desafección hacia lo político. No confían hacia las formas tradicionales de la participación política. Luego hablaré un poco de todo esto, ¿no? Es decir, realmente preocupante. Y luego otro elemento que caracteriza el contexto en el que están viviendo son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están presentes para todo en su vida, para relacionarse con sus amigos, para el trabajo, para la participación social y política, para los movimientos sociales, para el ocio, para todo, ¿no? Esto, por decirlo de alguna manera, son los elementos que definen el contexto en el que están viviendo estos jóvenes. Y ahora vamos a ver algunos datos para situarnos en todo esto, porque claro, de esto se habla mucho, pero vamos a ver qué dicen los datos realmente. En cuanto a la demografía, lo que os decía, fijaros las líneas que tenemos aquí, desde el año 1998, cómo ha descendido el número de jóvenes, las cohortes poblacionales de jóvenes. Es decir, cada vez tenemos menos jóvenes, sobre todo en los más jóvenes, son las que más están descendiendo, ¿no? Entonces, claro, esto nos sitúa en un contexto demográfico en el que el envejecimiento de la población cada vez es mayor, porque cada vez vivimos más años, cada vez tenemos menos jóvenes, y los jóvenes que tenemos se están yendo, ¿no? Es decir, que esto nos sitúa en un contexto demográfico, pues realmente no sé cómo denominarlo, porque bueno, también más tarde diré que vivimos en un contexto global donde nuestras fronteras no son ni España ni Europa, es decir, vivimos en un contexto completamente global, ¿no? Entonces, bueno, pues las cohortes de jóvenes pues claramente están descendiendo. Aunque esto no quiere decir que su presencia sea menor, porque en la vida política, en la vida social, ¿por qué? Pues porque ellos tienen una herramienta muy potente, que son las nuevas tecnologías. Y aunque sean pocos, el impacto que tienen las nuevas tecnologías a la hora de movilizarse, a la hora de crear redes sociales, etcétera, etcétera, pues es, por decirlo de alguna manera, inversamente proporcional a su peso en la población, ¿no? Son pocos, pero con un gran potencial gracias a las nuevas tecnologías. Otra pregunta que nos hacemos, ¿en qué situación se encuentran estos jóvenes para gestionar su transición a la vida adulta? Porque, claro, ellos se encuentran en una sociedad que cada vez les va a exigir más actuar como individuos. Venimos de una sociedad que yo llamaba la sociedad sólida, por utilizar las palabras de Bauman, ¿no? Bauman se refiere a la sociedad líquida. Vivíamos en una sociedad sólida donde todo estaba establecido desde que nacíamos, ¿no? Había unas pautas claras establecidas, pues terminábamos los estudios, encontrábamos trabajo, formábamos una pareja, teníamos hijos, parecía que todo estaba más o menos pautado, ¿no? Todo esto se ha desregularizado. Hemos pasado a una sociedad donde realmente las vías y los itinerarios se han pluralizado, se han diversificado. Hoy nadie te garantiza, teniendo estudios, que tengas trabajo, nadie te garantiza que cuando tengas una pareja, esa pareja vaya a ser duradera, es decir, que es muy posible que tengas varias parejas a lo largo de tu vida, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera podríamos decir que los jóvenes han pasado de esa sociedad donde las etapas de la vida se secuenciaban linealmente a una sociedad donde las etapas de la vida, la transición a la vida adulta, pues son plurales y diversas. Y claro, en esta nueva situación, el joven se enfrenta a una sociedad de riesgos en la que tiene que tomar decisiones y se le exige que tome decisiones y que gestione su propia vida. Porque, de alguna manera, el marco social, el marco normativo, ya no está tan claro como estaba antes. Y claro, esto supone que ellos están sometidos a una gran presión. Yo cuando he realizado grupos de discusión con los jóvenes, ellos siempre me transmiten la misma idea, y es: estamos sometidos a una gran presión porque se nos exige demasiado en todo. Se nos exige ser los mejores en los estudios, se nos exige ser los mejores en la pareja, se nos exige ser los mejores en el trabajo, se nos exige demasiado, ¿no? Como responsables y gestores de nuestra propia vida, y se sienten algunas veces como demasiado presionados, ¿no? por la sociedad en la que viven. Y un reto que tienen los jóvenes es el de emanciparse alguna vez y actuar como adultos, emanciparse de su familia y crear su propia familia. Es verdad que el contexto actual lo dificulta, porque esto es difícil, pero la sociedad española tiene alguna peculiaridad. Y es que, por ejemplo, cuando les preguntamos a los jóvenes
qué importancia dan a la autonomía propia y a la autonomía personal, los valores están muy por debajo de los marcadores de los jóvenes europeos, sobre todo en el norte de Europa. Es decir, en el norte de Europa valoran muchísimo la independencia y marcharse de casa pronto, y en España no es un valor primordial, la independencia, la autonomía. Con lo cual, podríamos decir que esto de la tardía emancipación familiar no es tanto una consecuencia económica o tiene una causa económica como una cuestión cultural. Es algo que está arraigado ahí en nuestro acervo cultural y que de alguna manera damos más importancia a lo que es la dependencia familiar como un valor que a nuestra propia autonomía en los jóvenes, ¿no? Y aquí se ve clarísimamente en este gráfico, vemos cómo los jóvenes, esto procede de la encuesta mundial de valores, estos datos. Los jóvenes suecos y finlandeses dan un gran valor a la independencia y a la autonomía, mientras que los españoles y los italianos no, están aquí abajito, y además son los que en mayor proporción permanecen en casa de sus padres, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿esto es bueno o es malo? Yo creo que esto no hay que valorarlo ni calificarlo como bueno ni malo porque tiene sus ventajas. El hecho de que permanezcan en casa durante mucho tiempo pues les ha posibilitado, de alguna manera, acumular recursos en formación, en capital humano, es decir, sí que es verdad que se pierden algo fundamental, que es todo lo asociado con la autonomía, lo que supone la autonomía, lo que supone convertirse en un adulto y gestionar su propia vida. Pero, aunque es un clásico y generalmente se ha asociado con la situación económica, porque claro, decimos que los jóvenes ahora están muy mal, es verdad que están muy mal, pero es que en España nunca han estado bien. Los jóvenes siempre han tenido una gran precariedad en los salarios, han tenido una gran rotación en el empleo y han tenido unas elevadas tasas de paro, o sea, no han estado nunca bien. Yo recuerdo cuando acabé, siempre pongo este ejemplo porque yo recuerdo cuando acabé mis estudios, a mediados de los años 90, bueno, pues que estábamos igual, es decir, teníamos una tasa, no como ahora, por supuesto, pero había una tasa muy elevada de paro y yo recuerdo que mis compañeros se planteaban seguir estudiando porque cómo iban a ir al mercado laboral con lo mal que estaba. Quiere decir que los jóvenes como que es algo endémico, siempre han estado mal en España, ¿no?, en cuanto a la situación económica y a la precariedad. Ahora, por supuesto, se ha agudizado, sobre todo por el tema del desempleo. Aquí tenemos un gráfico interesante sobre las tasas de emancipación. Es interesante porque a pesar de esa tardía emancipación, a partir del año 2004 se observa que la tasa de emancipación empieza a aumentar, es decir, que cada vez mayor número de jóvenes se emancipa antes. Y esto es interesante porque por primera vez se rompe una tendencia. No es que sea significativo, pero aquí lo importante son los matices. En este gráfico son los matices, porque por primera vez se rompe una tendencia, es decir, los jóvenes empiezan a irse antes de casa y empiezan a valorar lo que es la autonomía y la independencia. Claro, esto se rompe en el 2008, que es cuando se inicia la crisis, ¿no? En el 2008 esa tendencia que habíamos observado, que empezaba a ser emergente, se rompe en el 2008 hasta llegar al 2012, que se ha reducido. Mi pregunta es, ¿qué habría pasado si no hubiera ocurrido esta situación de crisis económica? ¿Se habría mantenido esta tendencia de converger con Europa? ¿Nos habríamos parecido cada vez más a los jóvenes europeos? Es una pregunta que no tiene respuesta, ¿eh?, por lo que ha acontecido. El gráfico es interesante también porque veis que las mujeres se independizan antes, con una diferencia de 3 años, ¿no? Se emancipan antes y bueno, yo estoy ahora tratando de explicar este fenómeno. Es en toda Europa, ¿eh? Ocurre en toda Europa que las mujeres se independizan antes que los hombres, pero especialmente en España las diferencias son más destacadas con los hombres. Y estoy manejando datos, estoy haciendo análisis de correlaciones, estoy tratando de buscar alguna explicación y en el caso español he llegado a la conclusión, con los datos que estoy manejando, de que las mujeres españolas se independizan antes porque su itinerario es formar una familia, en la mayoría de las casos. Es decir, se independizan antes porque forman una familia antes que ellos. Ellos esperan a tener el trabajo estable o tener un salario mínimo porque ellos siguen pensando en la figura del varón sustentador. Es decir, yo voy a tener que ser el sustentador y ella asume el otro rol. Yo, se me acaba el tiempo, quiero formar una pareja, ¿no?, y quiero tener hijos. Con lo cual, esto tiene la lectura de la permanencia de roles de género tradicionales todavía en España, porque los datos del último informe de juventud, el del 2008, nos decía que las mujeres jóvenes
seguían dependiendo de sus compañeros varones económicamente, las que vivían en pareja, ¿no? Es decir, que podríamos decir que sigue habiendo una reproducción tradicional de los roles de género. Es decir, ellos salen, de alguna manera, cuando ya tienen un trabajo de su casa, y ellas salen para formar una pareja, ¿no? Es decir, que esto es interesante porque me está hablando de la reproducción de roles tradicionales de género, que seguramente en algún momento salga aquí, todo lo que tiene que ver con la igualdad de género en los jóvenes. Bueno, ¿qué pasa con la formación de la familia? Bueno, hay que decir que aquí no hay grandes diferencias. No hay grandes diferencias en cuanto a la edad en la que, por ejemplo, se forma una pareja o se contrae matrimonio. Sí que hay diferencias a la hora de tener hijos. Los jóvenes españoles, en el rango que manejamos en el INJUVE, de 15 a 29 años, tienen muy poquitos hijos, no tienen prácticamente hijos. Los hijos se tienen después, es decir, la edad de nacimiento del primer hijo es el más elevado de Europa. En España tenemos los hijos muy tarde, ¿no? Retardamos demasiado el nacimiento del primer hijo. Pero respecto a la otra, nos parecemos en todo, es decir, valoramos de la misma manera el matrimonio, valoramos de la misma manera a los hijos, es decir, no hay grandes diferencias. Donde sí que hay diferencias, por ejemplo, es en esto que llamamos la pareja de hecho o la cohabitación. Aquí sí que hay grandes diferencias, porque, por ejemplo, vemos que en algunos de los países que he seleccionado, los datos proceden de la European Labour Survey, bueno, pues es generalizado vivir con la pareja, ¿no? sin contraer matrimonio. Y en España no. En España parece que la vía de salida del hogar familiar sigue siendo el matrimonio, no vivir en pareja, ¿no? Porque realmente es, comparado, ¿no?, con los países europeos, es muy reducido el número de jóvenes que viven en pareja, sin contraer matrimonio civil, ¿no?, que es el que... el civil es el que importa, ¿no? El religioso es otra cosa simbólica que viene asociada, ¿no? Bueno, pues realmente aquí sí que nos diferenciamos. Parece ser que la pauta de formación de la pareja sigue siendo el matrimonio. Claro, también esto se explica porque los jóvenes españoles no pasan por la etapa intermedia de salir del hogar, vivir solos, vivir en pareja, sino que cuando salen, como salen tan tarde, generalmente ya salen para vivir con su pareja estable. De hecho, el número de hogares unipersonales formados por jóvenes en España es también muy reducido. Los jóvenes no viven solos. O salen de su casa para estudiar y comparten piso con otros estudiantes, o salen ya para vivir con su pareja, pero no tienen esas etapas intermedias que tienen otros jóvenes europeos. De hecho, en España los hogares unipersonales están formados mayoritariamente por personas mayores de 65 años. También esto tiene que ver, lo veremos después, con las políticas. No sé cómo llamarlas, porque el concepto de política de juventud para mí es un concepto muy difícil. Estoy tratando de operalizarle, manejando varios indicadores, varias variables, pero yo diría una política de gasto social, ¿no? Lo veremos después. Comparado con otros países europeos, el gasto social destinado a jóvenes en España ha sido tradicionalmente muy reducido. Lo sigue siendo. ¿Por qué? Pues porque en España el estado del bienestar ha apostado por la tercera edad, que está muy bien, o sea, que no voy a criticar eso, que está muy bien, ¿no? Pero se ha descuidado otros colectivos, como el colectivo de jóvenes, ¿no? Tuvimos ahí un intento, ¿no?, con la renta esa de emancipación, que tampoco era gran cosa, era realmente simbólico, ¿no? Tampoco era... Pero realmente, lo vamos a ver después, el gasto social, porque digo que de política de juventud me cuesta mucho hablar porque es un concepto muy amplio, pero el gasto social destinado a jóvenes es reducido. Bueno, la situación económica. ¿En qué situación económica viven los jóvenes? Pues de cierta precariedad y falta de autonomía económica, ¿no? Los datos que maneja el INJUVE está hablando de una autonomía muy precaria, o sea, una autonomía, no tienen autonomía, dependen de los ingresos de otros, ¿no?, para vivir. Y he seleccionado este cuadro porque aquí nos permite ver lo que supone, por ejemplo, acceder a la vivienda, ¿no? La vivienda, que es, por decirlo de alguna manera, como el requisito previo para poder establecerte en algún sitio, es decir, tener un cobijo donde vivir, ¿no? Y bueno, pues realmente el coste económico con respecto a lo que los jóvenes tienen que invertir, esto los que tienen trabajo, los que tienen trabajo, estos datos llegan hasta el 2011, el coste de su salario que tienen que invertir para acceder a la primera vivienda, tanto el hogar joven como la persona joven, pues es elevadísimo, ¿no? E incluso ha habido picos
en los que realmente hacía absolutamente inviable, ¿no?, el acceso a la vivienda. De hecho, yo siempre, cuando los sociólogos hablamos de las formas de desigualdad, etcétera, etcétera, yo siempre añado una nueva forma de desigualdad: el que tiene una vivienda y el que no la tiene, el que tiene posibilidad, por lo menos, de acceder a una vivienda y el que no la tiene. Y bueno, con todo lo que esto está suponiendo ahora con respecto a los que tuvieron acceso en un momento y ahora lo están perdiendo porque no pueden mantener o seguir pagando su hipoteca. Bueno, pues esto es un indicador de la precariedad, ¿no?, en la que viven los jóvenes, por no hablar del salario medio, que desde el 2008 hasta ahora se ha reducido el salario medio que reciben los jóvenes en torno a unos 150 euros. O sea, el salario medio estaba en torno a los 800 euros y ahora está en torno a los 700 euros. Es decir, que la precariedad económica y los salarios, pues los que trabajan, eso los que trabajan, ¿no?, el 50% de los que trabajan, que ahora también hablaremos de las tasas de paro, porque claro, se dice, esta mañana leía en El País, cuando venía en el tren, ¿no?, que se van a destinar 6.000 millones para esto del desempleo, y siempre te ponen la cifra de alcanza casi el 60% en España. Bueno, pero tampoco eso es exacto, ¿no?, porque si vemos por grupos de edad el paro, vemos que el último grupo no es tal, ¿no?, la tasa de paro. O sea, que es que hay que matizarlo todo, ¿no?, porque siempre nos quedamos con la noticia periodística. Bueno, con respecto a la formación y el empleo, ¿qué destacamos con respecto a la formación y el empleo entre los jóvenes españoles? Bueno, pues que existe un gran desajuste entre su formación y el empleo, por dos vías. Una, por los que abandonan el sistema educativo, es decir, el conocido dato también que nos marean y que está en todos los sitios del el elevado abandono escolar, que también sabéis que se ha reducido en los últimos años. Bueno, pues ante la falta de expectativas, en el sistema económico, pues estos jóvenes parece que se están reenganchando, ¿no? Algo positivo tenía que tener todo esto, parece que se están reenganchando en el sistema educativo. Y por una parte, fijaros los datos, ¿no? Es que, claro, España se sale de todas las estadísticas porque tiene una tasa de abandono muy, muy elevada, ¿no? Por buscar explicaciones a todo esto, ¿no?, porque no solamente tenemos que quedarnos con el dato, tenemos que tratar de buscar una explicación. ¿Qué es lo que ha fallado aquí? Bueno, pues lo que ha fallado aquí, yo que soy docente y que vivo en el ámbito educativo, creo que el sistema educativo no ha sido capaz de motivar a estos jóvenes para mantenerlos en el sistema educativo. Y por otra parte, esos jóvenes que han salido del del sistema educativo, pues realmente también tienen parte... Un caramelo, por favor. Un caramelito. Un poquito. Bueno, nada, se soluciona en un minuto. Es que llevo 3 semanas viajando de un lado para otro con aires acondicionados. Bueno, pues os decía que parte de la responsabilidad hay que buscarla en el propio sistema educativo y parte en los propios jóvenes. ¿Por qué no se motivan para seguir en ese sistema educativo? Bueno, por introducir la nota divertida, ¿no? Vi una viñeta que me resultó curiosa en no sé qué periódico, donde se revertía el modelo de estado del bienestar, ¿no? Tradicionalmente son los jóvenes los que trabajan para mantener el sistema de pensiones y aquí con el aumento de la edad de jubilación son las personas de edad las que están trabajando y los jóvenes desempleados los que están mirando. Bueno, esto es una metáfora, ¿no?, para plantear de alguna manera la gravedad de la situación actual en la que estamos viviendo, donde nuestros jóvenes están siendo desaprovechados, ¿no?, sobre todo para mantener ese estado del bienestar, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a mantener un estado del bienestar en estas condiciones, ¿no? Bueno, más allá del chiste, creo que es muy expresivo del momento en el que estamos y que, por supuesto, hay que revertir, porque lo natural es lo otro, ¿no? Lo natural es que los jóvenes trabajen y que a determinada edad pues dejemos de ser activos. El otro fenómeno, el de la sobrecualificación.
tenemos muchos jóvenes muy bien formados que no encuentran acople en el sistema productivo. ¿Y aquí qué pasa? ¿No? Fijaros la proporción de jóvenes sobrecualificados, la más alta de la Unión Europea y de los países cercanos. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la responsabilidad? Pues aquí la responsabilidad directamente está en el modelo productivo. El modelo productivo no es capaz de crear puestos de trabajo que absorban a esas personas cualificadas. ¿Y aquí de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de innovación. Hay que innovar en nuestro sistema productivo. Yo ni soy empresaria, ni soy ejecutiva, no tengo ni la menor idea, pero sí que tengo, de alguna manera, alguna idea de por dónde tienen que ir las cosas, y es que tenemos que innovar. Nuestro sistema productivo tiene que innovar y tiene que aprovecharse de estos jóvenes, porque si no serán aprovechados por otros, que es lo que está pasando, ¿no? Y está muy bien que se vayan, y está muy bien que adquieran experiencia, y bueno, yo estoy convencida de que mi hija, que tiene ahora 4 años, su vida laboral muy posiblemente no esté en España ni en Europa, porque vivimos en una aldea global, en un mundo global, pero sí que es verdad que podemos aprovechar parte del capital formado innovando en nuestro sistema productivo, y aquí realmente los datos nos están hablando de desaprovechamiento, porque yo me creo que estos jóvenes que están sobrecualificados son buenos, no creo que sean malos, cuando otros modelos productivos los están demandando y los están integrando en su sistema productivo. Bueno, el elevado desempleo, lo de siempre, ¿no? Este es el dato referido a los menores de 25 años. Cuando hablamos de desempleo siempre tenemos que hablar de menores de 25 años y mayores de 25 años, porque los datos cambian. No es lo mismo hablar del desempleo juvenil de los jóvenes menores de 25 años que los mayores de 25 años. Fijaros que Dinamarca es el país que menos desempleo juvenil tiene, aunque también ha aumentado con la crisis, pero no tanto como en el nuestro, no llega al 15%. ¿Por qué? Bueno, allí se dan circunstancias que quizás no se puedan implementar en nuestro sistema productivo, o sí. Es decir, habría que mirar a estos países y habría que ver qué están haciendo, porque siempre miramos a Alemania, con los mini-jobs y con este tipo de cosas. En Dinamarca, por ejemplo, tienen el modelo que se llama de flexiseguridad, que permite rotar mucho en el empleo, pero con cierta protección. O sea, rotas en el empleo, pero a la vez se te protege. Es decir, que no acabas un empleo y te quedas sin protección, ¿no? Que es otro de los elementos que caracteriza a nuestros jóvenes, que como no acceden al primer empleo, tampoco después tienen protección. De hecho, cuando vemos los datos de la cobertura por desempleo, los que menos cobertura tienen de desempleo son los jóvenes, porque es que no han accedido todavía al primer empleo. Bueno, pues podríamos mirar a estos países, a ver qué se está haciendo allí, a su modelo productivo, a su sistema de innovación, para ver qué han hecho para luchar contra el desempleo, porque claro, ahora nos van a dar 6.000 millones con condiciones, he leído esta mañana, que van a venir de Europa, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Y además es que lo vamos a tener que hacer muy deprisa. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es decir, esto requiere un plan estratégico de definición de objetivos en los que realmente sepamos qué hacer con ellos, porque es verdad que una parte de ese dinero tendrá que ir destinado a formación, a los jóvenes que han abandonado el sistema educativo, pero es que otros muchos jóvenes están ya muy bien formados, ya no necesitan más formación, ¿no? Y no he traído aquí datos de los nini, pero estoy también muy cansada de oír hablar de los ninis, ¿no? Del elevado porcentaje de ninis que hay en España. Pues me he molestado en mirar las estadísticas de Eurostat, de la European Labour Survey, y no son ciertos esos datos que se dicen de los ninis, porque normalmente el concepto de nini lleva asociado un aspecto bastante despectivo. Ni trabaja ni estudia, ni quiere trabajar ni quiere estudiar. Bueno, pues el que ni quiere estudiar ni quiere trabajar no llega al 4% en España. Es decir, el resto de los que ni trabajan ni estudian es porque ya no pueden hacer más. O sea, un compañero mío de la facultad me dice, Almudena, ¿pero yo qué voy a hacer? Si he hecho mi grado, he hecho mi doctorado, he hecho mi máster, ¿qué más puedo seguir estudiando? Ya no puedo hacer... Hombre, sí, está el concepto del learning a lo largo de la vida, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida, sí. Pero quiero decir, los ninis, esa cifra que nos dan también constantemente, cada 2 o 3 meses nos están hablando del elevado número de ninis que tenemos en España, de manera despectiva.
No es tal, estoy cansada de repetirlo, no es tal el número de ninis, despectivamente hablando, que ni quieren estudiar ni quieren trabajar. El resto es que no puede estudiar porque ya, ¿qué va a estudiar más? O sea, se puede hacer otro máster, se puede hacer otro doctorado, se puede hacer... y tampoco puede trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente una parte de ese dinero que va a llegar de Europa irá destinado a formación, pero la mayor parte no puede ir destinado a formación, porque ya están muy formados. Tendrá que destinarse a otro tipo de cosas. ¿En qué cosas? No lo sé, ya lo veremos, ¿no? Ya digo que habrá que hacer un plan estratégico. El dato de los jóvenes desempleados universitarios de 25 a 29 años. Fijaros, en el 2007 estaba en torno al 7%. Y en el 2012 está en torno a casi el 25%. Porque, claro, el elevado desempleo entre los que abandonan es comprensible. ¿Por qué? Porque se han destruido puestos de trabajo de baja cualificación, que era donde ellos estaban trabajando, se han destruido fundamentalmente esos puestos de trabajo. Pero, claro, aquí nos está diciendo muchas cosas este dato, ¿no? Nos está diciendo muchas cosas. Nos está diciendo que los jóvenes universitarios ya no se salvan, porque hasta el 2007 se salvaban. Es decir, siempre decíamos que la formación era un antídoto contra el desempleo, pero a partir del 2007 ya no hay antídoto que valga contra el desempleo. Claro, ¿qué hacemos con estos jóvenes? En estos jóvenes no hay que formarlos, ya están formados. Ya están formados, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos para integrar a estos jóvenes universitarios que tienen un título universitario, que tienen un máster, que tienen muchos de ellos un doctorado, que tienen una alta cualificación? ¿Qué hacemos para integrarlos en nuestro sistema productivo, que además se tiene que reformular y se tiene que renovar? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos y que todos juntos tenemos que dar respuesta. Bueno, algo también muy interesante de lo que vais a hablar aquí, y de lo que vamos a hablar aquí mucho, que es el emprendimiento, ¿no? La capacidad de crear, de gestionar nuestra propia... como empezaba al principio, ¿no? Es decir, el joven tiene por delante, el reto que tiene por delante es gestionar su propia vida. Y entre la gestión de su propia vida está la gestión de su propia inserción laboral. Y dentro de esa gestión de su inserción laboral está el emprendimiento. Bueno, deciros que con respecto a Europa no hay grandes diferencias, ¿eh? Las tasas de emprendimiento entre los jóvenes en Europa son similares, menos en Italia, que son muy elevadas. En Italia hay muchos emprendedores, pero porque Italia ha ido siempre un poco a lo suyo. La sociedad civil en Italia ha ido siempre a lo suyo, porque como ha habido tanta desconfianza hacia lo político y hacia lo institucional, se han gestionado su propia vida. Yo recuerdo que estuve hace 4 años en Italia en la universidad, y me acuerdo que los jóvenes se organizaban ellos para hacer su propia matrícula. Y yo les decía, ¿pero qué estáis haciendo? Dice, no, es que ya se lo damos todo a la universidad hecha, porque ya no nos fiamos. Entre nosotros organizamos la gestión de las matrículas y se lo damos a la universidad ya resuelto y todo hecho para que no se preocupen. Ahí está, por su trayectoria histórica, quizás, ¿no?, la autogestión. Y en Italia el número de jóvenes emprendedores es muy elevado y también de más edad. Pero el resto de los países no nos diferenciamos sustantivamente. Donde sí que nos diferenciamos es por grupos de edad. En España son pocos los jóvenes emprendedores. A partir de los 35 años ya aumenta el número de emprendedores, pero los jóvenes son poco emprendedores. Y aquí es donde vemos que está empezando a despegar, ¿no? Es decir, que los jóvenes se están empezando a atrever. Ante la falta de expectativas, se están empezando a emprender y, bueno, pues también gracias a las ayudas institucionales y a la nueva regulación que se ha establecido y demás, se está intentando crear el contexto para que puedan emprender. En estos datos se ve que a mayor edad, mayor emprendimiento y que los hombres son más emprendedores que las mujeres. Esto es interesante porque vosotros que estáis trabajando en los centros de información juvenil, pues bueno, a lo mejor hay que trabajar el emprendimiento en las mujeres, ¿no?, que son las que menos, los datos comparadamente, ¿no?, que son las que menos emprenden. Pero bueno, este dato es interesante porque está remontando, ¿no? No es que se esté produciendo un gran crecimiento, pero sí que, como os decía antes, veamos los matices, porque en los matices puede estar la clave, ¿no? Y sí que se está... estos datos son de la EPA del INE, pero ha hecho el INJUVI un sondeo sobre el emprendimiento y lo estuve consultando y hay datos muy interesantes en ese sondeo, porque cuando se les pregunta a los jóvenes si creen que pueden emprender, dicen que sí, en un porcentaje muy elevado, y que además tienen voluntad. Y claro, cuando yo leía esos datos del sondeo, yo decía, vale, tienen voluntad, fantástico, o sea, solo hay que darles la plataforma.
porque quieren, tienen voluntad, ¿no? Los datos del sondeo son muy interesantes porque nos dan muchas claves de por dónde podemos tomar decisiones y por dónde podemos gestionar. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Bien, vale. Otro elemento, el de la participación social y política. Bueno, ¿qué les pasa a los jóvenes? Que los jóvenes van a lo suyo. Es decir, no confían en los medios, en los canales tradicionales de participación. ¿Cuáles son los canales tradicionales de participación? Pues todos en los que hemos participado, normalmente los que tenemos más edad, ¿no? Los partidos políticos, las movilizaciones de los sindicatos, etcétera, etcétera. Bueno, no confían en estas formas de participación política y social. Eso no quiere decir que no crean en la democracia y que no confíen en la democracia, porque consultando también ayer, preparando la exposición, consultando otro sondeo que ha hecho el INJUVE también sobre cultura política y participación política, ellos, en un porcentaje elevadísimo, muy cercano al 100%, dicen que confían en la democracia y en el modelo democrático que tenemos. Es decir, que no confíen en los métodos, en los medios tradicionales de participación política, no quiere decir que no quieran este sistema, porque es que algunas de esto se confunde. Cuando hablamos de los jóvenes confundimos estas cosas. Y no, ellos van a lo suyo. Y este cuadro es de un sondeo del 2011. Bueno, pues, y esto ha cambiado ya, porque esto cada vez obtienen notas más bajas. Fijaros dónde está la clase política, la nota que obtiene, mirar dónde está el gobierno, los sindicatos. No se salva nadie, no se salva la monarquía. Es decir, las instituciones tradicionales que han articulado nuestra vida social, nuestra vida política, nuestra vida, no se salvan. Los jóvenes no creen en estas instituciones. Y claro, si no creen en estas instituciones, pero sí que creen en la democracia, porque son activistas democráticos, pues tenemos un problema, porque hay que renovar nuestras instituciones y hay que renovar nuestras formas de participación social y política llegando a los jóvenes, y que los jóvenes puedan tener voz y puedan tomar decisiones y estén en las instituciones y estén en los órganos decisorios. Hay que conseguir que estén ahí, que tengan voz, porque será la única manera de que se sientan representados y que puedan recuperar la confianza. Mientras que no estén ahí, seguramente la confianza no se recupere. ¿Cómo se hace eso? No lo sé, yo no soy gestora política, ni soy... Pero yo creo que va por ahí, ¿no? Es decir, tenemos que darles voz y tenemos que integrarles en las instituciones para que crean en esas instituciones. Desde luego es preocupante, y yo os digo que los índices siguen bajando, ¿no? Bueno, el movimiento 15M. El movimiento 15M, viendo los datos también de este sondeo, este es el de participación política, creo, ¿no? Bueno, pues los jóvenes tienen tanto interés por este movimiento como desinterés. Lo que tantas veces hemos dicho, no es un movimiento de jóvenes, lo es de jóvenes, pero no son los que están ahí mayoritariamente. Es decir, tiene tantas simpatías. Es decir, los datos nos dicen, se les pregunta, ¿con cuánto interés has seguido las movilizaciones? Y dice, bueno, pues con mucho interés, dice el 50%, con poco interés. O sea, mitad y mitad, ¿no? Quiero decir que tampoco se ha convertido el movimiento... Bueno, habría que mirar, yo os traigo solo este dato, ¿no? Habría que mirar todo el sondeo, habría que verlo, hay muchos sondeos sobre el 15M y hay mucha literatura y hay mucho dato. Pero tampoco el movimiento 15M se ha convertido en un aglutinador, por decirlo de alguna manera, o en un canal de participación política de los jóvenes. Cuidado, ¿no? Porque hasta ahora decíamos, sí, los jóvenes están ahí, bueno, están, pero podrían no estar también, porque el interés que tienen... Es decir, esto es interesante, porque ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están, no? ¿Cómo participan? ¿Qué formas alternativas tienen de participar, no? Ellos participan fundamentalmente a través de las nuevas tecnologías, es donde están, ¿no? Y en las redes sociales, es donde están participando, es donde están creando su gran potencial, es donde están creando sus formas alternativas de participar, de asociarse, etcétera, etcétera. Pero este dato me parecía interesante porque hay tanta mitología, tanto dato, tanta literatura en torno al 15M y los jóvenes, que hay que mirarse bien todos estos datos. Y el INJUVE nos da muchos sondeos y ha hecho mucho trabajo al respecto, porque hay un sondeo anterior a este es el de la participación política, pero hay otro anterior, ¿no? O sea que... Bueno, lo de la pobreza.
¿Qué está pasando con la crisis y la pobreza de los jóvenes? Bueno, pues hasta ahora los índices de pobreza de los jóvenes españoles, en comparación con el resto de Europa, eran reducidas. Es decir, que teníamos las menores tasas de pobreza juvenil. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes estaban en casa y eso les protegía de la pobreza, ¿no? Están en casa y les protegía de la pobreza. Como los jóvenes europeos se van antes, pues se enfrentan a los riesgos que tiene ser independiente y autónomo. Y cuando mirábamos los datos, pues veíamos que, cuando los veíamos en perspectiva longitudinal, veíamos que los jóvenes españoles se salvaban. ¿Pero qué pasa a partir del 2008? Pues que las familias están perdiendo poder adquisitivo, el desempleo les está castigando, cada vez hay mayor número de familias con todos los miembros en paro. Y claro, si la familia se empobrece, también se empobrecen los jóvenes. Y entonces hemos pasado de un dato muy positivo que teníamos, que era que los jóvenes españoles no asumían riesgos de pobreza, a ser los más pobres, junto con Grecia, claro. Grecia allí está a la cabeza y luego estamos nosotros. Como veis, no con mucha diferencia, con el resto de los países europeos. Es decir, pues por lo que os estoy diciendo, ¿no? Porque el que se va antes asume más riesgos, claro. Y en una situación, si te vas... Y además ocurre algo. Y es que cuando los jóvenes europeos salen de casa, normalmente no vuelven, No vuelven, o sea, se van y ya se buscarán la vida. Y les pasan las mismas cosas que les pasan a los jóvenes españoles, o sea, tienen los mismos problemas. Pero si se quedan en el paro, no vuelven a casa. Si se quedan en el paro, buscan a un amigo, buscan... Mientras que el joven español acude otra vez a la familia, ¿no? Es decir, vi una película muy interesante en la Seminci sobre esto, la vida en obras, ¿no? De los jóvenes, como el joven europeo tiene los mismos problemas de la precariedad, pero se busca la vida al margen de la familia. Y el joven español vuelve a la familia. Ante las dificultades, volvemos a la familia, ¿no? Que esto está bien, o sea, que quiero decir, el hecho de que esté la familia ahí como soporte nos ha salvado de muchas cosas y ha hecho que nuestro estado del bienestar fuera sostenible. Si la familia no hubiera estado ahí, pues nuestro estado del bienestar no hubiera sido tan sostenible como ha sido. Y gracias a la familia pudimos construir el estado del bienestar que construimos a partir de los años 80. Es decir, que bueno, que esto tampoco hay que verlo como algo negativo, ¿no? Pero me preocupa el empobrecimiento de los jóvenes, ¿no? Que aquí que estábamos bastante bien y hemos dejado de estarlo, ¿no? Aquí el gráfico nos habla de los jóvenes que están por debajo del umbral de la pobreza, los emancipados y los no emancipados, por grupos de edad y sexo. Bueno, os resumo, porque seguramente os llevará tiempo descifrar lo que dice aquí. Aquí lo que dice es que los emancipados tienen mayor tasa de pobreza que los no emancipados, lógico, por lo que os decía antes. Los jóvenes con mayor edad emancipados tienen mayor tasa de pobreza que los más jóvenes que están en casa, y las mujeres. Las mujeres tienen mayor tasa de pobreza, las mujeres jóvenes. Otro dato de interés, donde hay que actuar. Es decir, la desigualdad se ciñe sobre los jóvenes y las mujeres. Una doble desigualdad, ser joven y ser mujer. Por lo tanto, el dato... Creo que nos está diciendo, los datos son de la encuesta de condiciones de vida del 2009, seguramente esto haya empeorado. O sea, seguramente, no lo sé, o sea, actuemos con un criterio científico, es previsible que haya empeorado. Lo que os decía antes, me resulta muy difícil definir qué es el concepto de política de juventud, porque engloba tantas cosas la política de juventud que necesitaríamos todo un curso de doctorado para definir qué es la política de juventud. Pero sí que podemos hablar de gasto social, que también es difícil, Es muy difícil también establecer, porque ¿qué es gasto social destinado a jóvenes? Muchas cosas, muchas cosas. Educación, becas, es decir, hay muchos indicadores aquí. Y bueno, pues ¿dónde estamos? Pues estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, escalando posiciones. Sí que han mejorado las cosas desde principios del año 2000, pero todavía estamos lejos, ¿no? Estamos lejos, por ejemplo, del Reino Unido, estamos lejos de Alemania, quiero decir que estamos lejos de Suecia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos gastamos poco en jóvenes. Os lo decía antes, ¿por qué? Pues porque el estado del bienestar ha hecho un gran esfuerzo y está haciendo un gran esfuerzo en pensiones. Y claro, no hay para todos, quiero decir que...
que seguramente esto pues no vaya a mejorar, porque ahora no hay para nadie, pues menos para jóvenes, ¿no? Es decir, que la situación es muy previsible que tampoco mejore, pero bueno, nos quedemos ahora, pensemos en clave de futuro. O sea, que estos datos nos sirvan para pensar en clave de futuro. Es decir, cuando las cosas empiecen a mejorar, que seguro que mejorarán, pensemos que los jóvenes ha sido nuestro colectivo generalmente desatendido en lo que ha sido el gasto social como porcentaje del Producto Interior Bruto, porque los esfuerzos se han destinado a otros colectivos. Por ejemplo, el uso que hacen los jóvenes de los servicios sociales. Bueno, fijaros con la tasa de paro tan alta que tienen los jóvenes, con la pobreza que están soportando los jóvenes, etcétera, etcétera, no acuden a los servicios sociales, no están en las redes de los servicios sociales. ¿Por qué? Pues porque seguramente los servicios sociales también tengan que reformularse en su forma de llegar a los jóvenes. No llegan. Y cuando hablo con los trabajadores sociales, dicen, no, es que a mí no me llegan jóvenes. Y ellos me dicen, no llegan jóvenes a nuestras oficinas. Y lo necesitan, porque lo están necesitando. Os llegarán a vosotros seguramente, ¿no? No van a los servicios sociales, os llegarán a vosotros. Pero el dato es interesante porque me gustaría luego escucharos y oíros y que me contarais cómo llegan los jóvenes, qué perfil de jóvenes os llegan a los datos que vosotros manejáis, etcétera, etcétera, y qué os están pidiendo, ¿no? Creo que, bueno, lo iremos viendo. Yo no voy a estar todos los días, pero el rato que esté aquí iremos hablando de estas cosas. Bueno, y por ir terminando ya. ¿Qué retos de futuro se les presenta a los jóvenes como gestores y participantes de su propia vida? Ya no hablo de lo que tienen que hacer los gestores políticos, los gobiernos, etcétera, etcétera, que, bueno, pues eso es algo que harán y que tendrán que hacer y que están haciendo. Pero ¿qué retos tienen los jóvenes como activistas de su propia vida? Bueno, pues una es gestionar la incertidumbre y la globalización, no queda otra. Ya no estamos en un mundo seguro, ni en un mundo estable, ni en un mundo local en el que, lo que os decía al principio, acabo mis estudios, encuentro un trabajo, formo mi pareja, tengo mis hijos, mi casa con jardín, mi perrito y no, o sea, eso se acabó. Es decir, los itinerarios han cambiado y ahora hay que manejarse con la incertidumbre y con la globalización. Y claro, ¿cómo resolvemos este dilema? Hace unas semanas estuve en Sofía, donde me invitaron a hablar de estas cosas de los jóvenes y decía, bueno, Almudena, ¿y qué vais a hacer en España para resolver esto? Digo, bueno, si es que seguramente la solución no está en España, si la solución está en el mundo global. O sea, seguramente, yo estoy convencida, ojalá me equivoque, de que el modelo productivo y económico europeo está acabado y que los nuevos núcleos emergentes son Asia y América Latina. Entonces, bueno, en lo que el modelo productivo europeo se vuelve a activar, pues el futuro habrá que buscarle en otro sitio, en esa aldea global, ¿no? Y de hecho, bueno, pues yo estoy convencida de que las nuevas oportunidades que se les generan a los jóvenes van a estar en Asia y en América Latina, de momento, ¿no? Y hay que asumirlo. Estamos en un mundo global y en un mundo con grandes incertidumbres, donde ya no vas a tener la misma vida que han tenido tus padres. No vas a seguir esa secuencia lineal que han tenido tus padres, y eso hay que asumirlo, y yo creo que lo están asumiendo, ¿no? Otro reto es el de innovar y emprender. Yo creo que aquí los españoles estamos muy bien posicionados, ¿no? Somos muy creativos, somos muy innovadores, yo creo que estamos bien posicionados, ¿no? Hablando con el gabinete técnico de la embajada en Sofía, me dice, mira, Almudena, si el sector exterior español es muy fuerte. Dice, lo que pasa es que no producimos en España, pero estamos vendiendo por todo el mundo. ¿Y estamos vendiendo el qué? Pues estamos vendiendo ideas, quiero decir que yo creo que aquí tenemos ventaja. Y claro, el problema es que no estamos produciendo aquí, pero sí que estamos vendiendo fuera y estamos vendiendo nuestra capacidad de creación y nuestras ideas, nuestra innovación. Bueno, pues este es el reto de los jóvenes, tienen que innovar y tienen que emprender. Claro, luego me diréis, ya, pero necesitan el contexto. Sí, claro, pero el contexto ya lo van a hacer los políticos. O sea, ahí no podemos, me estoy poniendo en el lado del individuo, ¿no? del joven. Bueno, el reto que tienen por delante es transformar el modelo económico y social. ¿Por qué? Porque esto es absolutamente irremediable. Los que estamos aquí vamos a dejar de estar y van a ser ellos los que van a tomar el testigo. O
son ellos los que van a tener el reto de cambiar todo esto. Porque el reemplazo generacional se va a producir inevitablemente. Con lo cual tienen un reto por delante muy serio. Ellos van a ser los futuros gobernantes, los futuros gestores, y ellos van a ser los que van a tener que transformar este modelo económico y social. Y yo creo que ellos son, por los datos que manejo, por lo que hablo con ellos son realistas, tienen un principio de realidad que no tenía mi generación, por ejemplo, y yo creo que ellos son muy conscientes de lo que están viviendo y de lo que está pasando, y eso les va a dar una visión de futuro, yo creo que más realista que la que yo tuve, ¿no? Porque mi generación yo creo que se creyó todo lo que les dijeron, luego todo ha sido una falacia, ¿no? Porque nada de lo que nos dijeron ha funcionado, pero yo creo que ellos ya están en otro modelo, ¿no? Ya están en otro modelo, y yo creo que estoy convencidísima, perdonadme que sea tan optimista, pero que ellos van a ser los que van a cambiar el futuro, sin duda, y el reto va a ser suyo. Porque los que estamos aquí ya os digo que en algún momento dejaremos de estar. Otro reto que tienen que idear, como no confían en las instituciones y los que estamos aquí no se nos ocurre nada para cambiar esto, ¿no? Porque las respuestas que les estamos dando, ellos dicen, pero si eso ya lo decíais hace 10 años y seguís diciendo lo mismo, ¿no? No les convence lo que les decimos para renovar las instituciones, y ellos dicen, es que hay una desconexión absoluta entre lo que vosotros decís y lo que nosotros buscamos, ¿no? Me lo dicen así, es que no os enteráis, ¿no? No os enteráis. Vale, pues como nosotros no somos capaces, tenemos nuestras limitaciones a la hora de renovar estas formas de participación, de renovar las instituciones, pues serán ellos los que tengan que idear nuevas formas de participación social y de participación política. Tendrán que buscarlas. No confíen y no creen en estas. Y además dicen, sois muy pesados, lleváis mucho tiempo diciendo lo mismo y no dais ninguna respuesta. Vale, pues las tendréis que dar vosotros, ¿no? Es decir, que ese es otro reto que tienen por delante. Y a la vez que todos esos retos tendrán que hacerse presentes en las instituciones, tendrán que asumir la responsabilidad de estar ahí, de tomar decisiones y de gestionar, ¿no? Tendrán que estar. Con lo cual, los retos que se les presentan son muy complicados, y yo estoy convencida de que ellos estarán a la altura, porque yo soy una fervorosa seguidora del futuro de los jóvenes, porque creo que ellos van a hacer el reemplazo generacional con éxito y van a aprender de los errores que nosotros hemos cometido y mejorarán esto. Cometerán otros errores, ¿no? Porque el ser humano es así. Pero los que hemos cometido nosotros, seguro que ellos no los cometen, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. Si queréis preguntar algo, comentar algo de estos retos tan importantes que nos ha comentado Almudena. Sí, que yo soy muy pesada, mucho dato. Vamos a hablar ahora de cosas con las que estáis trabajando vosotros habitualmente. Sí, Rafa. Sí, sí, sí. 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 Ya. Sí. Sí, pero sí que aparecen. Sí que aparecen, sí. Es verdad, empiezo por el final. No confíes en el sistema, pero es que el sistema somos todos. El sistema no solamente son unos que están ahí gobernando, el sistema somos todos. Es verdad
que gran parte de la gestión, de los éxitos o fracasos de la gestión, están ahí. Pero el sistema lo formamos todos. Entonces, todos somos corresponsables de todo lo que está pasando. Sí que es verdad. Y sí que están, porque yo he hablado de ellos. He hablado de los jóvenes que abandonan el sistema educativo, esos jóvenes que el sistema, que la crisis les ha castigado, porque la crisis ha destruido empleos descualificados, que era donde estaban ellos, y están fuera y no van a tener ninguna oportunidad, porque no se crean trabajos ni cualificados ni no cualificados. Es verdad que los otros cogerán un avión y se irán y en algún sitio saldrán, pero estos no van a coger ningún avión y van a estar ahí. Y están ahí. Bueno, pues a estos jóvenes son en los que hay que invertir en formación, esos 6.000 millones que van a llegar de Europa. Parte de ese dinero tiene que ir a esos jóvenes. Tiene que ir a... Pero claro, hay que pensarlo muy bien, porque es lo que yo decía. O sea, no se trata solamente de decir, vamos a formarles, no, hay que motivarles. Primero hay que trabajar su autoestima, hay que motivarles. Y luego ya después, sobre ese trabajo previo, formémosle, pero hay que motivarlos primero. Y esto es muy difícil, yo no sé todo esto cómo se hace. Yo valoro muchísimo el trabajo que hacen, lo valoro de verdad porque a mí me parece muy difícil. Yo no sería capaz de asumir determinadas responsabilidades y como yo no soy capaz y hay personas que las están asumiendo, pues no me queda otra que valorarlo positivamente. Entonces, esos jóvenes están ahí y yo creo que no nos olvidamos de ellos, están ahí, ¿no? Y sí que hemos hablado de ellos. Y es verdad que el sistema no está bien, es verdad que no confiamos en los políticos, es verdad que hay muchas quiebras en el sistema, pero el sistema somos todos, no nos olvidemos, que el sistema somos todos, que todos somos corresponsables y que bueno, pues que habrá que buscar soluciones entre todos y tratar de confiar mínimamente, porque es que si no, si todo está muy mal, si no confiamos en nadie, si no presentamos alternativas, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Que sí, que te entiendo porque creo que es el sentir general, ¿no? De cierta desesperación, decepción, pero habrá que tener un mínimo de confianza, hacernos todos corresponsables y pensar que todos podremos trabajar para salir de esta. Y lo que os decía, como yo no soy capaz de asumir determinadas responsabilidades, no sería capaz de hacerlo bien, valoro mucho el que está ahí tratándolo de hacer. Porque si no lo hiciera él, no sé quién lo haría. Bueno, una última cuestión y ya acabamos. Estamos trabajando, impulsando un plan para meter en la agenda de los servicios sociales a los jóvenes, en que se empiezan a desarrollar actuaciones que den apoyo a los jóvenes, no únicamente a las familias, y para ello pues hemos realizado una serie de encuestas y valoraciones con profesionales que trabajan con servicios sociales y todos dicen que claramente han dado la espalda a los jóvenes y que no han metido en su agenda y sus actuaciones, sus actividades, pero que realmente no saben cómo acceder a ello. Y bueno, yo si quieres, ya te pasaré Sí. el resultado de... Ah, pues sí, sí me interesa.
Sí, la verdad es que es la sensación que yo tenía a través de la lectura de los datos, ¿no? Que que los jóvenes no están en los servicios sociales y que realmente no saben en los servicios sociales qué hacer para que estén, ¿no? Y como tienen tal volumen de trabajo ahora, pues realmente no se van a parar a reflexionar y pensar en todo esto, porque ahora mismo los servicios sociales están completamente desbordados, ¿no? Sí, sí. Sí, es verdad, es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque desde la labor que hacéis, es verdad que a lo mejor una de vuestra tarea es concienciar a las diferentes administraciones y a los diferentes de que los jóvenes tienen que estar de forma transversal y que se tienen que tomar decisiones con respecto a los jóvenes y que tienen que estar los jóvenes ahí, ¿no? Eso sería muy interesante. Sería muy interesante que se planteara de esa forma porque es verdad que no están muchas veces. Y con respecto a lo primero que has dicho, sí que es verdad que yo también he tenido la sensación algunas veces como que los jóvenes, no es que no importaran, pero como que, bueno, estaban ahí, pero tampoco se les tomaba muy en serio, porque como no participaban políticamente, pues como posibles votantes no preocupaban mucho, porque como no votaban, pues su voto no iba a ser importante, ¿no? Y bueno, pues estaban ahí, y bueno, pues que como que no importaban mucho, ¿no? Pero que a partir de un determinado momento en el que los jóvenes empiezan a movilizar de forma global y empiezan a hacerse visibles y empiezan a manifestarse y empiezan a decir que están mal y que quieren estar mejor, es verdad que puede ser que a partir de ese momento las instituciones empiecen a tomarse en serio a los jóvenes, porque antes no se lo habían tomado. Estaban por ahí, bueno, pues sí, no dan mucha guerra, además electoralmente tampoco nos preocupa mucho, porque como se abstienen la mayoría de las veces, y ahora sí que es verdad que puede... Yo también he tenido esa sensación, pero eso es una pura intuición, ¿no? Científicamente no lo puedo confirmar. Sí. O se nos va de las manos, sí, sí, seguramente. Sí, sí, y la agenda de la Unión Europea está repleta de dictámenes para los jóvenes, de medidas para los jóvenes, bueno, yo tengo una carpeta de cada 2 meses sale una cosa, ¿no? O sea, que sí que es cierto que ha habido un cambio, ¿no? A partir de un determinado momento ha habido un giro en la importancia que tenían los jóvenes para las instituciones europeas, ¿no? Bueno, pues ya tenemos que acabar y la verdad que bueno, son grandes apuntes para el debate de estos días y espero que se pueda utilizar porque los datos que ha dado Almudena son bastante interesantes. Bueno, gracias a todos y continuamos con los encuentros.